¿Les parece si tenemos una palabra de oración? Los que puedan postrarse pueden acompañarme. Vamos a orar. Oremos. Padre Celestial, tú que moras en los santos cielos, te damos las gracias, Señor, por este hermoso día que tú nos has concedido, porque este frío nos ha nutrido también, Señor, hemos podido movernos, hemos podido hacer ejercicio, y te agradecemos por tus tantas bendiciones, Señor. Te queremos pedir en esta hora que tú te manifiestes en este humilde lugar, porque la promesa es que donde están 2 o 3 reunidos, allí estás tú, y que puedas, Señor, llenarnos de tu Santo Espíritu para poder compartir tu palabra conforme a tu santa y divina voluntad y para que Él mismo pueda dar comprensión aquí a los presentes y se pueda entender el mensaje para esta hora. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy buenas noches para con cada uno de ustedes. Bienvenida, hermana. Su nombre me recuerda, por favor. Juliana. Juliana, un gusto. Qué bueno tenerla aquí esta noche, es una sorpresa. Ha sido una bendición poder compartir con ustedes en estos días, con el hermano, con la familia del hermano Juan, y compartir todos estos temas que para muchos de ustedes son nuevos. Para nosotros con el hermano Arnaldo ya nos venimos relacionando con estas cosas bastante, entonces como que no es mucha novedad, aunque sí hay muchas cosas que día a día nos sorprenden, ¿no? Entonces, en esta hora hemos visto la necesidad con el hermano Arnaldo hablando de compartir un poco lo que es la historia de la Iglesia Adventista, para que todos podamos aprender un poco más. Aquí justamente los presentes, mi persona en especial, tiene mucho que aprender todavía. Así que quizás pueda ser una novedad lo que vamos a ver, pero es necesario que lo veamos en el contexto del tiempo en el que estamos, ¿no? Bueno, hay varias citas en el libro Mensajes Selectos. Estamos hablando del tomo 1. Es uno de los testimonios de la señora White. ¿Quién conoce aquí a la hermana White? Espíritu de profecía. Hermanita Juliana de pronto no se relaciona tanto, pero vamos a ponerla un poquito en contexto para que se pueda ir entendiendo más, ¿no? En este libro, Mensajes Selectos, tomo 1, hay 2 capítulos donde la hermana White habla sobre un término de apostasía alfa y omega. ¿Alguien sabe lo que es el alfa y la omega? Primero y el último. Muy bien, hermana. Es la primera letra y la última del alfabeto griego. Entonces, cuando ella usa alfa y omega, está utilizando un término simbólico para describir la primera y la última. O sea, de que hubo una apostasía y al final va a haber otra apostasía. Vamos a ver eso, ¿no? Les animo a que puedan estudiar estos capítulos de los testimonios. Mensajes Selectos, tomo 1, la página 230. Dice la sierva del Señor. Mi mensaje para vosotros es: no consintáis más en escuchar la perversión de la verdad sin protestar. Desenmascarad los atrevidos engaños que, una vez recibidos, inducirán a los ministros, a los médicos y a los que hacen obra médica misionera a ignorar la verdad. Vamos a ponernos en contexto en esta cita. Por allá en el año 1900, en Battle Creek, allá en los Estados Unidos, se empezó a introducir un fenómeno que se conoce como el panteísmo. ¿Alguien sabe lo que es el panteísmo? Bueno, les explico así brevemente. El panteísmo es una teoría, digamos, de que Dios está en todos lados, en los animales, en las plantas. Y justamente esa herejía se está introduciendo dentro de la Iglesia Adventista por allá en 1900 a través de un doctor muy conocido que se llamaba John Harvey Kellogg, que tenía un gran sanatorio, el sanatorio de Battle Creek, que era muy famoso en ese tiempo, llegó a ser el sanatorio más prestigioso de todo el mundo. Y este hombre escribió un libro que se llamaba El Templo Viviente, que justamente promovía estas teorías panteístas dentro de lo que era la Iglesia Adventista en ese tiempo, ¿no? Miren lo que sigue diciendo. Se me ha instruido que amoneste a nuestro pueblo porque muchos están en peligro de recibir teorías y engaños que socavan las columnas de la fe. Hay que tener en mente, hermanos, de que en los días de la hermana White, los hitos y los pilares de la fe adventista eran muy claros, porque se predicaba todo el tiempo. En las escuelas sabáticas, en las editoriales, se conocía muy bien lo que son los hitos de la fe adventista. Y eso lo vamos a ver ahora más adelante. Pero justamente Satanás atacó a la Iglesia Adventista a través de un libro que se llama El Templo Viviente para socavar las columnas fundamentales de la fe.
Siempre la apostasía viene queriendo debilitar las doctrinas que son pilares en el pueblo de Dios. Y vamos a seguir analizando eso. Vamos a avanzar un poquito más adelante. A la página 231 dice: no os engañéis. Muchos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de ese peligro. Está hablando en tiempo presente. Esto lo escribió en 1904 aproximadamente. Y ella dijo de que en ese tiempo tenían el alfa de ese peligro. Es una fase de la apostasía, ¿no? Pero miren lo que dice aquí. La omega será de una naturaleza asombrosísima. O sea, de que en un futuro, si el mundo seguía girando y Jesús todavía no venía a buscar a su pueblo, con el paso del tiempo se iba a introducir una apostasía dentro de la iglesia adventista que ella lo denomina como la apostasía omega. ¿Se va entendiendo? Son dos fases de apostasía. Y ella usa estos términos, la primera y la última. Bueno, este hombre de aquí es Arthur Daniels, A.J. Daniels. Él fue uno de los supuestos presidentes de la Conferencia General. Si uno hace un estudio más profundo de la historia adventista, se da cuenta de que este hombre se autoproclamó presidente. O sea, él mismo se impuso como el rey de Israel, ¿no? Este es el famoso sanatorio de Battle Creek. En sus tiempos, este sanatorio fue el más famoso del mundo. Recibía a gente de alta alcurnia de todo el mundo, de los Estados Unidos. Y lo que nosotros aquí vemos es al caballero John Harvey Kellogg, que era el administrador de este sanatorio. Y que a través de este hombre fue de que se empezó a introducir estas teorías panteístas dentro de la obra médica misionera en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Estos dos caballeros de aquí, este se llama Percy Magan y este hombre Edward Alexander Sutherland. Ellos tenían cargos en el colegio de Battle Creek y en otros colegios anteriores, pero no podían poner en práctica los principios del espíritu de profecía, de hacer una escuela que tuviese el área primordial de la agricultura y de talleres manuales. No lo podían hacer, porque los líderes como este hombre se lo impedían, le hacían la guerra. ¿Se entiende? Este hombre quería implementar el sistema educativo secular del mundo y ellos querían poner en práctica el sistema agrícola que Dios ha dado como el ABC de la educación. Entonces, ¿qué pasó? Ellos tuvieron que tomar la decisión de renunciar a sus trabajos. Y ellos establecieron lo que se conoce como la Escuela de Madison, en Nashville, Tennessee. Una escuela agrícola que preparaba médicos misioneros, que preparaba jóvenes misioneros para salir al campo de labor y enseñar las grandes verdades de la Iglesia Adventista. Este era el contexto de 1901. Una iglesia que se estaba jerarquizando, que se estaba centralizando el poder en un solo lugar. Aquí tenemos el sanatorio, teníamos la escuela y aquí también estaba centralizada la conferencia general. Entonces la obra no podía avanzar porque todos los recursos de los diezmos y las ofrendas tenían que invertirse para sostener ese gran edificio, porque tenía una infraestructura muy grande. Y cuando uno hace un estudio de los testimonios se da cuenta de que Dios necesita sanatorios y escuelas de bajo presupuesto, no que sean precarias en sí, sino que sean sencillas y humildes, para que los recursos puedan abastecerse en los campos más necesitados de la obra. Pero en ese tiempo se introdujo esta apostasía, que se estaba centralizando todo en un solo lugar. ¿Se entiende? Ese era uno de los contextos del año 1900, ¿no? Pues podemos compartir un poco de material para que puedan estudiar un poco más. Ahora, eso pasó en 1900. La denominación adventista no cayó, gracias a Dios, en este fenómeno de la apostasía alfa. No cayó, gracias a Dios. Y todo se acomodó en cierta medida, aunque no del todo bien como Dios deseaba, pero algo se acomodó. Y en 1915, el 16 de julio de 1915,
llegó la muerte de la hermana White, del profeta. Esta fue una de las últimas palabras que ella dijo. Mira, no espero vivir mucho ya. Mi obra está casi hecha. Decid a nuestros jóvenes que yo quiero que mis palabras los animen a vivir la clase de vida que sea más atractiva para las inteligencias superiores. ¿Qué quería ella? De que los jóvenes tengan una vida sencilla, con una alimentación saludable, que vivan en el campo, que tengan un trabajo manual, que amen a Dios y que hagan la obra. Y el 16 de julio, el viernes 16 de julio de 1915, Elena G. de White murió. Y a partir de ese momento ya no había profeta. Ustedes se han puesto a pensar, hermanos, qué bendición es tener un profeta en el pueblo. Una persona que reciba revelación directa de Dios. Es una gran bendición. Pero muchas veces cuando tenemos esas bendiciones no las estimamos como deberíamos. Y desde ese momento en adelante, la iglesia adventista empezó a caminar con un liderazgo, aislado de un profeta. Y allí empezaron a haber ciertos problemas en nuestra amada iglesia. ¿Ok? Vamos a ir a Hechos capítulo 2. Vamos a usar las Biblias. Hechos capítulo 2, versículos 28 al 31. Hoy tengo bastante que compartir, así que voy a hacerlo más directo al tema, ¿no? Después al final de pronto podemos comentar un poco de lo que hemos compartido en esta hora. Hechos, el capítulo 20, me equivoqué, ahí en la cita, voy a arreglar después la referencia. Hechos capítulo 20, versículos 28 al 31. Noten lo que dice el apóstol Pablo. Hechos capítulo 20, versículos 28 al 31 dice: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amontonar con lágrimas a cada uno. Perdón, muchas gracias. No he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El apóstol Pablo aquí da una advertencia solemne a la iglesia. Es muy interesante esta advertencia que el apóstol Pablo da, porque a mí no me cabe la menor duda que esta es una de las advertencias que la señora White le dio a los hombres de alta responsabilidad. Le dio a los hombres que tenían un cargo de alta responsabilidad. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. No perdonarán. Sí, que me distrae. ¿Cómo se llama? Por favor, joven. Que por ahí me distrae un poquito. Por favor. El silencio, por favor, muchacho. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Hermanos, yo de pronto puedo estar compartiendo la verdad en un momento, pero puedo desviarme de la plataforma de la verdad y empezar a decir cosas perversas. Puede pasar, ¿verdad? Por eso cada uno de nosotros tiene la alta responsabilidad de estudiar por uno mismo su Biblia para conocer qué es la verdad. Y nosotros para discernir el error tenemos que entender qué es la verdad. Ahora sí, vamos a ir a la profecía de la apostasía omega. Mensajes Selectos, tomo 1, página 239. Esto es del capítulo 25.
Pueden estudiarlo completo y les va a ser una bendición, dice. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. ¿Qué es una suposición? Suponer algo, ¿no? O sea, de que yo estoy dando mi idea de algo, suponiendo que es así de pronto. ¿Se está entendiendo? Ideas personales. Ideas personales, ideas humanas. Y aquí la hermana White, por la inspiración, nos dice de que el enemigo iba a introducir una suposición de que debía de realizarse una gran reforma dentro del pueblo de Dios. ¿En qué consistiría esta reforma? Vamos a seguir leyendo, dice. Y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. Vieron que en la apostasía alfa lo que se quiso remover fue las columnas de nuestra fe. El mismo ataque es en la apostasía omega. Se quiere remover las columnas de la fe adventista, los pilares que Dios estableció a través de los testimonios del espíritu de profecía y a través de los santos hombres que conocieron todas estas verdades mediante el estudio de la palabra de Dios. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. O sea, de que la iglesia remanente tiene ciertos principios de verdad. Por eso es la iglesia remanente. Yo les hago una pregunta. Si nosotros no ponemos en práctica esos principios de verdad, ¿somos iglesia remanente? No. ¿Un nombre me salva? No. Son principios lo que me hace a mí iglesia remanente. Interesante. ¿Cuáles son esos principios? Vamos a leer. El otro poder, la página 30. Ayer el hermano Arnaldo lo compartió, pero es bueno refrescar nuestras memorias, ¿no? Dice, en el año 1844 fue un periodo de grandes acontecimientos y abrió ante nuestros asombrados ojos, uno, la purificación del santuario. Claro, ese gran chasco se aclaró al otro día con Hiram Edson, en ese maizal, en donde él vio la visión de Jesús pasando al lugar santísimo. Y se dio a conocer las verdades en la carta de los Hebreos de la purificación del santuario. Hecho que sucede en el cielo y que tiene una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. Claro, el juicio investigador, tengo que estar constantemente escudriñando mi corazón a ver cómo estoy con Dios. Porque si se cierra la gracia, ¿qué pasó? Me pierdo. ¿Se entiende? Dice, también los tres mensajes angélicos presentan el estandarte sobre el que está escrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y aquí agrega otro, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, el corazón del mensaje del tercer ángel. Porque en 1840, desde 1840 mejor dicho, se empezó a predicar el mensaje del primero y del segundo ángel. Y desde 1844 en adelante se comenzó a predicar el mensaje del tercer ángel, que presenta los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, la perfección de carácter, el corazón del mensaje del tercer ángel. Luego podemos estudiar un poco eso también. Y lo que sigue diciendo, uno de los hitos de este mensaje es el templo de Dios, el servicio del santuario, todo el simbolismo del santuario. Allí entra la verdadera educación, la reforma pro salud, etc. Sigue diciendo que su pueblo, amante de la verdad, vio en el cielo y el arca que contiene su ley. La inmutabilidad de la ley de Dios, la norma de justicia que todos debemos alcanzar si queremos ser partícipes de la familia del cielo. La luz del sábado del cuarto mandamiento brilló
con rayos en el sendero de los transgresores de la ley de Dios. Aquí está nuevamente la ley de Dios y el sábado, el centro de la ley, el sello del Dios viviente. Que los malvados no tengan acceso a la inmortalidad es uno de los hitos antiguos. Otro más, la no inmortalidad del alma, que es justamente una de las más grandes herejías que el sistema católico romano presenta. No puedo recordar otra cosa que sea considerada como hito antiguo. Todo este movimiento acerca de cambiar los hitos es pura imaginación. Satanás siempre ha tratado de borrar del mundo estas verdades, porque estas verdades te hacen a ti y a mí, mi querido hermano, iglesia remanente. Eso es lo que a mí me hace adventista del séptimo día, estas grandes verdades que están ilustradas aquí. El santuario. Ahora yo voy a colocar otra cita para justificar el por qué puse aquí el santuario, que es un pilar. Los mensajes de los tres ángeles, la purificación del santuario, el sábado, la ley de Dios, la no inmortalidad del alma, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Por qué puse aquí el santuario? Cristo en su santuario, la página 7, dice: la correcta comprensión del ministerio en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Cuando nosotros entendemos, hermanos, lo que era el servicio del santuario israelita en tipos, en sombras, vamos a entender qué es lo que Jesús está haciendo en el cielo y cuál es la ciencia de la salvación. Por eso es muy importante que estudiemos el santuario, estudiemos estas cosas para que el camino al cielo se nos haga más fácil. Y no vayamos gateando en la vida cristiana, sino que vayamos a paso tranquilo y bien. Porque eso es lo que el Señor quiere. ¿Se va entendiendo hasta ahora cuáles son los pilares de nuestra fe? Vamos a volver a repasar. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, la no inmortalidad del alma, la ley de Dios, el sábado, la purificación del santuario, los mensajes de los tres ángeles y el santuario, el templo de Dios. Amén. Bueno, vamos a avanzar. Ahora, volvemos a mensajes selectos, tomo 1, página 239. Aquí ella nos da características de cómo iba a ser esta apostasía. Miren, aquí hay varias características, ¿no? No podemos abarcar todo esto en una noche porque vamos a estar hasta las 3 de la mañana, ¿no? Pero vamos a abarcar ciertos puntos que se ven muy superficialmente en el tiempo, bueno, no superficialmente, sino muy abiertamente en el tiempo presente. Esa es la palabra. ¿Qué pasaría? Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. O sea, todo esto, hermanos, todo esto de acá sería considerado como error. Todos estos pilares en este nuevo movimiento sería considerado como error. Se establecería una nueva organización. Ese punto es fundamental que entendamos. Que en esta apostasía se establecería una nueva organización, no la que Dios estableció, hermanos, otra nueva. Se escribirían libros de una nueva orientación, se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. O sea, de que poco a poco ellos irían desestimando la santidad del sábado, poniendo el día de la madre, el día del padre, el día del aventurero, el día del conquistador, el día del vecino, el día del jardinero, todo eso, los días sábados. ¿Lo vemos eso, hermanos? Sí, se ve, se ve. Yo cuando estuve en Bolivia, la última vez que fui a la iglesia de Irupán, allí donde estaba, un hermano anciano se me acercó y me dijo: prepárate porque vas a compartir el tema del culto divino. Bueno, le dije yo, ¿estás bien? Lo comparto. Y después luego se me acerca y me dice: mira, vamos a ver si puedes compartir porque es el día del aventurero y ya está programado de que un niño aventurero predique. Bueno, está bien, si me dan para predicar, predico.
Y luego se me acerca a mí y dice, mira, no vas a poder, ya está todo programado. Y vino un niño aventurero de 5 años, hermano, sin exagerar, 5, como mucho, 8 años, como mucho. Y él estaba sentado así en el púlpito. Y la madre le repetía al oído todo lo que tenía que decir. Terrible, ¿no? Imagínense ustedes una persona que va por primera vez a visitar y querer conocer la verdad. ¿Qué impresión se lleva? Esto es un chiste, o sea, esto es una iglesia. Yo creo que en una iglesia pentecostal yo no he visto eso. Pasaba por Argentina por una iglesia pentecostal y bueno, escuchaba que cantaban, pero que un niño de 8 años dé el servicio, no. Yo no lo he visto en otras iglesias, hermano. ¿Qué quieren que les diga? De pronto sí ha pasado, pero no sé. Es lo que sigue diciendo. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano que no tiene valor sin Dios. Salvación por obras. Y eso se ve hoy. Y podría presentar más evidencia, pero como les decía recién, es mucha información, uno no puede abarcar todo en un rato, ¿no? Entonces, para ir estudiando poco a poco. Y esta línea es interesante porque dice que su fundamento estaría edificado sobre la arena y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. ¿Qué estructura? Hubo un hombre que construyó sobre la arena y otro sobre la roca, ¿verdad? Uh-huh. Así es. La iglesia que desecha esto, ¿en qué está construyendo? Sobre la arena. Sobre la arena. El adventista que abandone esto, según la inspiración, va a ser barrido. Pero no nos adelantemos, vamos a seguir avanzando. Recuerdan que estábamos viendo esto, de que se establecería una nueva organización. Esto fue en Cristo en 1905. Revisen el capítulo 25, Mensaje Selecto, y se van a dar cuenta, esto fue escrito en 1905. Ahora, si usted entra en la experiencia del sostén propio, le van a sacar esta cita. Mire lo que dice aquí. El Señor ha declarado que la historia del pasado se repetirá cuando entremos en la obra final. Hay que proclamar ante el mundo todas las verdades que Él ha dado para estos últimos días. Hay que fortalecer cada pilar que Él ha establecido. ¿Cuáles son los pilares? Estos de aquí. Escucha. Estos de aquí, hermanos. Estos son los pilares. Todo esto que está aquí hay que fortalecerlo. Más con la Biblia, porque la Biblia te enseña de todo esto en todas partes. Hay que fortalecerlo. Hay que fortalecer cada pilar que Él ha establecido. Ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. No podemos entrar en ninguna nueva organización. ¿Vieron cómo se conecta? Porque esto significaría apostatar de la verdad. El texto que nos compartía anoche usted, hermano, era en 2 de Timoteo. Sí, 4.1 y 2 de Timoteo, también capítulo 4. Vamos a leerlo. Sí. 2 Timoteo 4.1. Primera Timoteo 4.1. Primera de Timoteo 4.1. Sí. Ok, gracias, hermano. Los voy a ir leyendo rapidito, ¿ya? Sí. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Voy a esperar que lo encuentren los hermanos, si lo leemos juntos. Se pasa por causa de la iglesia moderna ya. Sí. Primera de Timoteo 4.1. Voy a leer, dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, de que
Hermanos, apartarse de esto, según la palabra, es apostatar de la fe. Apartarnos de la verdad. Apartarnos de la verdad. Porque el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estas son doctrinas santas, hermanos. Y Satanás lo que quiere hacer es echar por tierra estas doctrinas y hacernos creer cosas que no son. Muchas gracias, hermano. Vamos a seguir. Vamos a avanzar. Vamos a hacer una pregunta. Vieron que acá se nos dice de que sería cambiada nuestra religión. Aquí lo dice. Una de las características de esta apostasía es que sería cambiada nuestra religión. ¿Qué abarca una religión? Un estilo de vida, ¿verdad? Mi religión. Un estilo de vida, un estilo de adoración, un estilo de liturgia. ¿Se entiende? Hay un servicio de liturgia, o sea, de que hay una escuela sabática, hay un sermón, y eso hace parte de tu religión. Y aquí la inspiración nos dice de que esa religión que los pioneros, la señora White y todos los adventistas de antaño vivían, sería cambiado. ¿No será que estamos en ese tiempo, hermano? Miren, esta es la pregunta que nos deberíamos redactar. Para cambiar los hitos, los pilares de nuestra fe, se debería desacreditar a los testimonios del espíritu de profecía. Veamos un poco de las advertencias de la inspiración y las consecuencias de seguir dicha conducta. ¿Qué pasaría si abandonamos los testimonios del espíritu de profecía? Porque justamente en los testimonios del espíritu de profecía se nos da instrucción de cómo vivir la verdadera religión. ¿Se entiende? O sea que para imponer una falsa religión se debería quitar la inspiración de los testimonios. Mensajes Selectos, tomo 1, la página 54. Carta 12 de 1890 dice: Satanás está constantemente haciendo fuerza por introducir lo espurio a fin de apartar de la verdad. Precisamente el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Y cita Proverbios 29, 18. Sin profecía el pueblo será disipado. Claro, ¿y cómo tú puedes ver en un cuarto oscuro? Necesitas luz, ¿verdad? Sin profecía el pueblo será disipado. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Por eso la característica del pueblo remanente, hermanos, en Apocalipsis 12, 17, son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Porque todo aquel que no obedeció al testimonio de Moisés y no creyó en el testimonio de Moisés, ¿dónde quedó? En el desierto. Y esos dos hombres que andaban detrás de Moisés para arriba y para abajo, que se llamaba uno Josué y el otro Caleb, fueron los únicos dos que entraron a la Canaán terrenal. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, hermanos. Sacarnos del mundo, sacarnos de Egipto, llevarnos al desierto, con Moisés en el desierto, seguirlo hasta la Canaán celestial. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y para que nosotros podamos tener esa experiencia, tenemos que estar en obediencia a los testimonios. Esforzarnos por obedecer. No en nuestras propias fuerzas, sino en la justicia de Cristo, hermanos. Y creer de que Dios es un Dios misericordioso y paciente que está dispuesto a ayudarnos para que podamos llegar con Él a nuestra casa
que nos tiene preparado en el cielo. Amén. 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 Tenía otra cita, pero vamos a avanzar porque falta tiempo. Había otro punto, no sé si lo recuerdan. Ya se me han pasado varias diapositivas, ¿no? Para volver atrás. Pero se iban a introducir libros de un nuevo orden. Mire, este caballero de aquí se llama Leroy Froome, un hombre brillante, ilustre, de gran mente. Que con estos caballeros de aquí, este se llamaba Walter Read, si no mal estoy, y este era el presidente de la Conferencia General en 1957, de apellido Unruh. Este no me acuerdo cómo se llama, pero estos dos sí me los acuerdo bien. Este es Walter Martin, un pastor bautista que era erudito en estudiar lo que son las sectas. Él escribió un libro que se llamaba El culto de las sectas. Y ahí hablaba de los adventistas, les daba con un caño a los adventistas el tipo. Pero ¿saben de quién no hablaba él? De la ramera. Él no decía que la ramera era una secta. Y mucho menos nombrada de que la ramera ha sido el sistema genocida más grande que ha existido en este mundo. Y cuando me refiero a la ramera, me refiero a la Iglesia Católica Romana. ¿De dónde habrá venido ese tipo, no? Interesante. Y este era su suegro. Van House. Un ministro presbiteriano que tenía una revista, era editor de una revista, la revista Eternity, muy conocida en el mundo evangélico, muy conocida en Babilonia. ¿Se entiende? Y en esta revista el tipo le tiraba cizaña a los adventistas de que eran una secta, de que eran satánicos, de que eran demonios. Eso decían ellos de nosotros. Bueno, eso dicen ellos de nosotros que estamos tratando de seguir a la ley y al testimonio. Esa es la mentalidad que Babilonia tiene de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Estos hombres tenían ese concepto de esto de aquí, los tres ángeles. Este es el logotipo antiguo que tenía la iglesia adventista. No es esto. Y vamos a ver este logotipo nuevo. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo que estos hombres hicieron fue empezar a conversar con ellos, que estos eran los líderes de la conferencia general. Y de allí surgió este librito de aquí, Preguntas sobre Doctrina. Hacia allá vamos. Y estos libros de Nuevo Orden, que veíamos en la profecía de la apostasía Omega, los describe de manera muy exacta y precisa un pastor que se llama Ralph Larson. Ralph Larson escribió un libro que se llama El Verbo hecho carne, donde presenta el mensaje de 1888 a la luz de lo que fue la naturaleza de Cristo. Se los recomiendo, un hombre de Dios, Ralph Larson. Él escribe un libro que se llama Apostasía es el asunto. Y en el capítulo 9 de ese libro, él demuestra un estudio histórico de todos los libros que surgieron desde 1957 en la iglesia adventista, que eran de un nuevo orden. ¿Qué significa eso? Que empezaban a enseñar doctrinas distintas a las que estaban establecidas. Este fue uno. Preguntas sobre doctrina. ¿Qué enseñaba este libro? ¿Qué enseña? Porque hasta el día de hoy se sigue imprimiendo en la iglesia adventista. Este volumen pretendía ser una auténtica declaración de las creencias de los adventistas del séptimo día, pero contenía una mezcla de verdad y de errores históricos. Nuestra doctrina sobre la actual expiación de Cristo en el santuario celestial fue silenciada. ¿Cuál era uno de los hitos, hermanos? La purificación del santuario. Y justamente lo que este libro hizo fue silenciar la purificación del santuario. ¿En qué consiste la purificación del santuario? De que Cristo con su sangre redentora me limpia de todo pecado y me santifica para ser perfecto, así como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso es lo que ellos empezaron a silenciar, poco a poco. Miren lo que sigue diciendo aquí.
Y una declaración totalmente errónea fue hecha de que los adventistas del séptimo día siempre habían creído que nuestro Señor vino a la tierra en la naturaleza humana no caída de Adán. O sea, de que Jesús no era como nosotros. No era como nosotros. O sea, de que Jesús no le tentaba al mal, para nada. Eso es lo que ese libro enseñaba. Entonces, ¿qué tipo de Salvador sería Jesús para mí si Él no entiende lo que yo vivo todos los días? De lidiar con las tentaciones que tengo, con las tendencias hacia el mal, con las debilidades. ¿Cómo podría yo decir de que Él es mi Salvador personal si Él no entiende lo que yo vivo todos los días? ¿Tiene sentido eso? No. Pero en ese libro se empezó a enseñar eso. Y en base a ese libro, muchos pastores y ministros adventistas empezaron a tener nuevos conceptos de los pilares establecidos. ¿Se entiende? Y bueno, aquí hay mucho más para decir, pero por cuestiones de tiempo no vamos a profundizar. Estas son algunas de las cosas que hablaron en este libro. Hablaron también de que no hay juicio investigador, porque estos hombres de aquí veían esa doctrina como algo muy diabólico. Entonces, para satisfacer los deseos carnales de estos hombres y que no nos digan secta aborrecida, que no nos digan satánicos, herejes, etc., decidieron crear este libro. Para congraciarnos con los evangélicos, ¿no? No me digas secta aborrecida y yo no te digo Babilonia. ¿Se entiende? Eso fue lo que pasó. Otros libros. Bueno, este caballero aquí, Leroy Froom, una hermana, subió un testimonio, bueno, contando algunas experiencias personales de que supuestamente lo vieron con sotana de cura en una iglesia católica, o sea, como que era medio jesuita. A mí me da la impresión que por ahí cerca andaba, ¿no? Este hombre escribió un libro que se llama Movimiento del Destino, donde sigue sosteniendo las ideas presentadas en preguntas sobre doctrina. Otro libro llamado Perfección, la posibilidad imposible, Salvación ilimitada, El hombre que es Dios, El día de la expiación y el juicio investigador, de este caballero Desmond Ford, que no puso una foto, no sé por qué. Pero este caballero Desmond Ford, en la década de 1970, él viajó hacia los Estados Unidos porque él es de Australia, Desmond Ford, ya falleció hace poco. Y él fue a los seminarios adventistas allí en Walla Walla University y empezó a enseñar a puertas cerradas lo que hoy conocemos como la nueva teología. Esa teología consiste en que vamos a estar pecando siempre, que nunca vamos a poder dejar de pecar y que no importa lo que hagamos, somos pecadores, nacimos pecadores, pecado original. Bueno, de pronto no conozcan bien esos conceptos, pues podemos estudiar un poco de eso, si Dios lo permite. Pero en pocas palabras, estos libros fueron surgiendo en la década de los 70, suficiente tiempo para envenenar a gran cantidad de pastores y que esos pastores sigan envenenando a todos, porque la cosa va desde arriba hacia abajo, ¿se entiende? Así ha ido la cuestión. Y esto fue lo que pasó, hermanos. Hubo un grupo de gente que siguió los pilares de la fe y hubo otro grupo de gente que entró en una nueva organización. Con los diplomados, como antes decían. Con los diplomados. Y me había olvidado de mostrarles. Pero si quieren más material para conocer lo que este servidor le ha estado hablando de Walter Martin, les recomiendo este libro de este pastor llamado Vance Ferrell, que se llama El terremoto evangélico que derrumbó los pilares de nuestra fe. Él aquí presenta un estudio histórico desde 1941 hasta el 2008 de cómo se fueron cambiando las cosas. Un gran investigador que tiene, bueno, ya falleció este hermano, el Señor se lo llevó, que tiene una imprenta de sostén propia ya en los Estados Unidos llamada Harvest Time Books, donde se imprime material
adventista histórico. Tremendo siervo de Dios. Pero esto fue lo que pasó en 1957, hermanos. Ocurrió una bifurcación. ¿Saben lo que es una bifurcación? Una división. Amén. Unos se van por un lado y el otro por otro lado. Y esto fue una segunda fase de zarandeo. Imagínense si uno se va por este lado y otro por este lado. Ahí hay como una contradicción, ¿verdad? Y así empezó la persecución dentro de la iglesia adventista. Cerrábamos. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Bueno, ¿qué cambiaron estos hombres en este libro? Preguntas sobre doctrina. La naturaleza de Cristo. Ahora, vamos a ver cómo les llama Jesús mismo a esa gente que no cree en que Jesús vino en carne y hueso así como nosotros, y que así como nosotros somos de carne y hueso, sujetos a debilidades y flaquezas, Él venció el pecado. Acá nosotros vamos a ver cómo Dios les llama a esos hombres que no creen en Jesús como venido en su naturaleza cual Él vino. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, de que en los días del apóstol Juan, habían hombres que sostenían de que Jesús tenía otra naturaleza, la que nosotros tenemos. Entonces el apóstol Juan lo que hizo fue escribirle a la iglesia y decirle de que esos espíritus, esos hombres, esos falsos maestros que enseñaban esas herejías eran el anticristo. Y que a través de esos hombres se estableció el sistema católico romano. Dice aquí. Vamos a otro texto. Vamos a Segunda de Juan. Segunda de Juan, capítulo 6. Voy a leer desde el 6 en adelante. Dice: Y este es el amor, que andemos según ¿cómo? Sus mandamientos. Voy a leer de nuevo, Segunda de Juan, versículo 6. ¿Lo encontraron, hermanos? 1:6. Sí, solo hay un capítulo. Segunda de Juan 6. Solo hay un capítulo en Segunda de Juan. Voy a leer nuevamente el versículo 6. Dice: Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Ahora, ¿qué es el amor y andar según sus mandamientos? Hagamos una paginita hacia atrás nomás. En Primera de Juan capítulo 5, versículo 3. Una página hacia atrás solo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 3, nos aclara más el texto que estábamos leyendo recién. Dice: Pues este es el amor a Dios, que guardemos ¿qué cosa? Sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. O sea, de que nosotros podemos guardar los mandamientos de Dios y que el yugo es fácil y ligera la carga. Así como dice Mateo capítulo 11, versículo 28. Llevad mi yugo porque es fácil y ligera mi carga. Y él aquí dice en el versículo 3, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. O sea que según el verdadero evangelio, guardar la ley no es gravoso, es algo fácil, bajo el poder de Dios, no bajo mi propia fuerza. ¿Se entiende? Es una cuestión de ir creciendo en la fe, ir creciendo en la gracia. Ahora sí volvamos a Segunda de Juan.
Segunda de Juan, versículo 6 en adelante, dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. ¿Qué significa eso? Obediencia plena a la ley de Dios. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Qué significa esto? De que estos hombres dicen de que Jesús vino con otra naturaleza y de que Jesús no era como nosotros y que vamos a estar pecando hasta que Jesús venga. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. O sea, de que si yo sostengo, le voy a hacer una ilustración. Si yo, hermanos, saco mi Biblia y yo tuerzo mi Biblia para decirle a ustedes de que Jesús no vino como nosotros vino y que ustedes no pueden vencer el pecado, según la palabra de Dios, soy un anticristo. Ese es el espíritu del anticristo. Eso es lo que dice la Biblia aquí, hermano. ¿Lo están entendiendo como yo lo entiendo? Versículo 8 dice, mirad por vosotros mismos que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en los hitos, en los fundamentos, en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. No es iglesia remanente. El que no persevera en los 7 pilares, hermanos, no es iglesia remanente. No tiene a Dios. El que persevera en los 7 pilares, en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae los 7 pilares, esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis qué cosa. Bienvenido. Hermano Gilberto, si yo vengo a visitarlo a usted y le traigo otro pan que no son los 7 pilares, ¿qué me tiene que decir usted? Hermanito, dése la vuelta y vaya por donde vino. ¿Sí o no? Antes me caía bien de pronto, pero ya ahora ya no podemos confraternizar más. Discúlpeme. Así de sencillo. Porque traigo un espíritu de demonio. Ando con una doctrina de demonio. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Interesante, ¿no? O sea, de que si el hermano Gilberto me dice bienvenido a mí cuando traigo doctrina de demonio, ante los ojos de Dios, el hermano Gilberto también es un anticristo. Cómplice. Vamos entrando en confianza, hermano, no se ofendan, ¿no? Es una ilustración nomás. Somos hermanos en la fe. Pero eso es lo que dice la Escritura, hermano. Eso es lo que dice la Biblia. Gloria a Dios porque el Señor nos muestra las cosas, ¿no? Interesante. Este hombre de aquí se llama Neil Wilson, el padre de Ted Wilson. Presidente de la Iglesia Ajá. Bautista. El anterior presidente del presidente actual. Este hombre juró ante un juzgado, se doblegó al anticristo y repudió los mensajes de los 3 ángeles bajo juramento en un tribunal de justicia estadounidense. Eso hizo él. También él declaró en la Adventist Review el 5 de marzo de 1981, yo tengo esa revista, de que hay otra organización universal y verdaderamente católica, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Eso dijo él. En esta revista, el 5 de marzo de 1981, en una conferencia de laicos de una organización adventista que se llama ASI, él escribió esto. La convención concluyó con un banquete en el que Robert Mueller, secretario asociado de las Naciones Unidas, fue el orador principal. En 1981, este caballero Robert Mueller, el secretario de las Naciones Unidas, era orador principal en campamentos adventistas. ¿De qué me iba a hablar ese hombre? ¿Se han puesto a pensar ustedes, hermano? ¿De qué te hablaría él?
de los pilares. El espíritu de profecía. De la profecía. De que la bestia es el papado. Si la bestia lo controla a él y le paga el salario, ¿qué? ¿Usted mordería, hermana, la mano que le da de comer? No, no le conviene. ¿Qué hacía este hombre aquí? Se le considera el profeta de la esperanza de las Naciones Unidas y tiene una filosofía de vida vibrante y optimista. Su esposa Margarita lo acompañó y descubrieron que existe otra organización universal y verdaderamente católica, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Eso escribió él aquí, en la Adventist Review, el 5 de marzo de 1981. Este caballero. Interesante, ¿no? Ahora entiendo muchas cosas. Se va entendiendo, se va entendiendo. Porque he escuchado muchas veces que dicen, no, la conquista es una secta. Ujú. Y ya sé de dónde. Sí. Somos la secta aborrecida. De esta revista saqué eso, hermanos. Ah, no, esta revista es otra. Esta es del junio 27 de 1985. Esto salió a la luz hace poco. Bueno, hace bastante tiempo, pero hace poco fue furor. Junio 27 de 1985. Ted Wilson anunciando en esta revista de aquí de que la Iglesia Adventista del Séptimo Día era una ONG, una corporación de las Naciones Unidas. La Conferencia General unida con el ECOSOC. Y desde ese momento la Iglesia Adventista sigue la Agenda 2030. No me crean a mí. En esta revista está, desde la página 3 en adelante. No lo pude traducir porque no tengo internet, si no se los traducía y lo leía. Yo les paso la revista, lo traducen con el chat de GPT y se van a dar cuenta que no les estaba mintiendo. Ahora, esta parte interesante, ¿no? Porque en el 2017, la Conferencia General sacó un comunicado de que hay un ecumenismo de sangre, con estos 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Vamos a ir a Apocalipsis 16. Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 en adelante. Permítanme tomar un poquito de agua, por favor. Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14 dice: Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues estos son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Ese todo el mundo, ¿cuál es la palabra en griego? A ver, hermano Arnaldo, ¿qué palabra es esa? ¿Usted la conoce? Bueno, yo la había escuchado por ahí, la palabra icumené, ¿verdad? Sí. Sí, a ese se le refrescó la memoria al hermano. Esa expresión todo el mundo, en el griego, en el original, es la palabra icumené. Esta palabra de aquí. ¿Saben a qué representa ese símbolo? Bueno, lo vamos a ver más adelante. Vamos a seguir leyendo el texto, dice: Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, icumené, para reunirlos ¿a qué cosa? A la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. O sea, de que estos 3 poderes demoníacos, estos 3 poderes de aquí, mis queridos hermanos, el dragón, la bestia y el falso profeta, están confederando a todo el mundo en un ecumenismo de sangre para abolir la santa ley de Dios.
En otra ocasión podemos estudiar más a profundidad esa profecía, pero vamos a ver algunas evidencias. Sería la iglesia protestante, ¿verdad, hermano? La iglesia protestante. El protestantismo apóstata, Babilonia. Toda la iglesia protestante sería, se va a unir con el catolicismo. Toda la iglesia. Y ahí ya entra también la iglesia adventista del séptimo día. Ya firmaron y ya está ahí. Y los que están en el medio son el espiritismo, ¿verdad? Que son del paganismo. Todo, por ejemplo, de China se va a unir también con el catolicismo, todo. Muchas gracias, hermano. Sí. Estos espíritus de demonios se manifiestan mucho en las Naciones Unidas, justamente. Una organización espiritista. Miren, a mí me gusta investigar la historia, hermano. Es interesante investigar la historia. Esta es una revista adventista, la revista Ministry. Abril de 1957. Qué casualidad, ¿no? Abril de 1957. Promoviendo una campaña de evangelismo en la ciudad de Nueva York. ¿Eso es bueno o malo? Eso es bueno. El tema está en cómo lo hacemos, ¿verdad? Esta es como la frutilla del postre. Uno abre esta revista en la página 3 y encuentra esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, hermanos? Autoridad bíblica en evangelismo. Billy Graham. Este es Billy Graham. Miren lo que dice aquí. Esto que está aquí, hermanos, en este cuadro, fue lo que los editores escribieron de Billy Graham. ¿Ok? Yo lo traduje eso. Yo lo tenía traducido. Adventista, ¿verdad? No. Ahora vamos a ver quién es Billy Graham. No, ya sé. Esta es la revista adventista, hermano. Le decía que esta es una revista adventista. Sí, para aclararme. Claro. Una revista adventista, Ministry, la revista más prestigiosa de ese tiempo, abril 1957. Usted abre esa revista, lo primero que se encuentra es con un artículo escrito por Billy Graham. Pero antes de ese artículo hay unas palabras de los editores de esta revista, que son adventistas. Fíjense, hermanos, cómo pensaban estos adventistas acerca de Billy Graham. Y vamos a ver quién era Billy Graham. Miren lo que dice aquí. Este estimulante artículo proviene de la pluma de alguien que no necesita presentación para los lectores de The Ministry. Estaban arrojando flores a Billy Graham, ¿no? Sí, exaltando a Billy Graham. Sus contribuciones a la evangelización en un contexto mundial son consideradas por muchos líderes como el fenómeno espiritual más significativo de esta década. El uso directo que Billy Graham hace de la palabra de Dios es una característica particular de su predicación y su llamado a la autoridad bíblica encontrará verdadera respuesta en nuestros corazones. Le agradecemos su permiso personal de incluir este artículo en nuestro especial de teología. O sea que tenían una relación directa con Billy Graham y le agradecen a Billy Graham. Fue escrito en el primer año de esa excelente revista nueva, Christianity Today. Una revista babilónica del protestantismo apóstata. Y agradecemos la cooperación de los editores para llevarlo a nuestros colaboradores de todo el mundo. Al momento de imprimir este número se encuentra en una plena preparación para la gran campaña en la ciudad de Nueva York. De parte de los cristianos de todo el mundo se elevan fervientes oraciones a Dios para que muchos se encuentren a Cristo durante esas reuniones. ¿Qué dice aquí? ¿De parte de los adventistas o de parte de los cristianos? Dice de parte de los cristianos. Interesante, ¿no? ¿Por qué no dice de parte de los adventistas? ¿Y por qué encierra a todos los cristianos del mundo? ¿Cómo se llama eso, hermano Arnaldo? Ecumenismo. Ecumenismo.
O sea que ellos ya iban preparando poco a poco la mente mía y suya para que a Billy Graham ya no lo veamos en su marco correcto. ¿Quién fue Billy Graham? Véase el capítulo 8 del libro Cortinas de Humo de Jack Schick, El ídolo caído. Miren, qué lindo, ¿no? Acá lo tenemos. Me gustaría tener el original, ¿no? Pero la información está en estos papeles. Gloria a Dios. Vamos al capítulo 8. Aquí está, el ídolo caído. ¿Quién es Billy Graham, verdad? ¿Quién es Billy Graham? Es famoso que predica, ¿verdad? Que Ujú. evangélico sería. Ujú. Pero ¿quién es realmente? Miren, Jack Schick fue un cristiano evangélico fundamentalista que tenía una editorial de sostén propio y ni siquiera era adventista. Y Dios lo levantó en la década del 50 para denunciar a Billy Graham como un masón grado 33 que Roma usó para traer el movimiento ecuménico a los Estados Unidos. Y aquí él te da toda la información de Billy Graham. Un hombre que fue formado en la escuela jesuita de Belmont. Un hombre que aconsejaba a los reyes de la tierra. Un hombre que denunciaba al Papa como el anticristo. ¿Alguna vez vieron eso, hermanos? No. No. Yo les hago una pregunta. ¿Hay Billy Graham en el adventismo hoy? Eso sobra. Miles. Y además tiene en la escuela sabática viene comentarios de Billy Graham y hasta de Teresa Calcuta. Acá hay una foto de Billy Graham con el Papa Juan Pablo II, Karol Wojtyla, un satánico más o menos ese. Interesante, ¿no? Podría decir mucho más, pero bueno, por cuestiones de tiempo no lo podemos hacer. Es para que, o sea, que hay evidencia, hermanos y hermanas, para que nos despertemos y investiguemos, ¿verdad? No quedarnos con lo que dice el hombre, sino para investigar. Y si esto es verdad, hermano, de tomar una decisión. Amén. Miren, este es un Billy Graham moderno. ¿Quién es ese hermano? Este se llama Jorge Rampogna. Es argentino. Muy conocido. Sí, usted lo conoce, hermana, mire. Bueno, entonces, mire, ya, ahora usted lo va a ver este tipo que le sale acá 2 cuernos y un cuerno pequeño acá le sale al tipo. Mire. Es que este último tiempo yo seguí oyendo uno de los pastores. Mire. Sí, mire. Mire, este logotipo aquí es de la Universidad Adventista del Plata en Puigari. Esto fue el 8 de mayo del 2025. Yo estaba en Cochabamba, muy interesante porque fue un día después de mi cumpleaños. Estaba en YouTube y me apareció un video. Me empecé a ver y yo, ¿qué es esto? Y cuando empecé a ver me encontré con estas frutillas. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto, hermano. Presten atención. Pero antes, ¿sabe qué? Me gustaría simplemente dar una palabra de saludo a la comunidad católica, que hoy está viviendo un día muy especial, el inicio de un nuevo pontificado a cargo del Papa León XIV. Y ciertamente nosotros valoramos el aporte que la comunidad católica hace, tanto aquí en Argentina como en otras regiones de Sudamérica y del mundo. Y ciertamente oramos para que Dios ilumine con sabiduría, para que el nuevo líder pueda pastorear a sus fieles y a través de los principios de la Biblia. Y queridos, en esta noche a mí me gustaría... Imagínese usted, hermano. La Biblia dice en 2 de Tesalonicenses que ese León XIV es el hijo de perdición. Es el hombre de pecado. Es el representante del diablo en la tierra. ¿Qué le pasó a este hombre? ¿Qué le pasó? En el púlpito. Y no estamos hablando del púlpito de su iglesia. Si fuese su iglesia, bueno, más o menos, pero esto era en la Universidad Adventista del Plata.
en una iglesia donde estaba llena de líderes, teólogos de varias partes de Argentina y de varias partes de Sudamérica. ¿Ustedes han visto que le han quitado las credenciales a este hombre? ¿Lo han visto eso? Yo no he visto eso. Cuando huyó fue una tendencia lo del tema de los motociclistas, algo así, también, pero hasta ahí llegó. Ah, mire. Se tenía que quitarle pero si vos presentabas espíritu profecía, ahí sí te queda disidente. No te hace caso y te saca. Y si leemos la Biblia, espíritu profecía, nos saca. Pero sí. Está pasando, la apostasía omega es terrible. Sí, hermano. Miren, hermanos. ¿Recuerdan que leíamos esta tarde en Ezequiel 8? Verás abominaciones mayores. Mire. Y es como que Dios va desenmascarando a los falsos. Mire. Según Jorge Rampón hay que orar por este satánico de acá. Y está así. ¿Qué significa esto? Ustedes ven a los mundanos que hacen así, ¿verdad? ¿A quién adoran? Al diablo. ¿Y a quién adora ahí en el Vaticano, en el sótano? Al diablo, hasta le sacrifica niños y le hace todas esas aberraciones, hermano. Él hace eso. Este ya está derechito ya para ir al lago de fuego. Este de acá, compatriota mío, Francisco. Arnaldo Cruz, con todos estos adventistas de la nueva organización, de la apostasía omega, preparándose para ir al lago de fuego. Y esto es peor, hermano. Mira. La sangre era de un cordero sin mancha, sin defectos, que representaba una sola cosa: a Jesús. Entonces yo entendí que para que este evangelio haga el cambio en mi vida, la sangre no debe ser solamente para la puerta. La sangre debe ser para mi vida. La sangre tiene que cambiarme a mí. La sangre tiene que restaurarme a mí y sentir que Dios toma mi corazón y me da un nuevo comienzo. La sangre tiene que hacerme sentir que mi pasado ha quedado atrás y que ahora yo soy nuevo que Dios. Disculpen, hermano, yo no puedo seguir viendo eso. Puro evangélico de constancia. Billy Graham, hermanos. ¿Se entiende? Uno tiene que ser bien equilibrado, por ahí uno se le puede escapar alguna palabra, ¿no?, que no glorifica a Dios. Pero es triste eso, hermano. ¿Y por qué uno les muestra estas cosas? Para que entendamos el tiempo que estamos viviendo, hermano. Tiempo solemne. Y verás abominaciones mayores. Sí, muchas. Este era el logotipo adventista, hermanos. Este era el logotipo adventista hace 40 años atrás. Y pasó a este, que tiene una cruz invertida y tiene estas 3 franjas, que son de este icónico monumento ecuménico del movimiento ecuménico celebrado en Lima, Perú, en enero de 1981, donde la Iglesia Adventista firmó estos acuerdos con Babilonia y que años después implementó esta nueva organización. Aquí vemos a Ganun Diop dándole la mano. En vez de predicar, denunciar a la bestia que es el papado, ahí abrazándose. Este hombre de aquí es un cura y fue a la sesión de la Conferencia General en el 2022-2023, promoviendo este libro ecuménico, que el amor mutuo continúe, cita Hebreos 13:1, del Foro Cristiano Global,
Aquí está Ganún Diop dándole la mano al diablo, hermanos. Y todo esto es producto de años y años de trabajar en tinieblas del pueblo. Y según Mensajes Selectos, tomo 1, página 239, todo esto va a ser barrido y va a ir directo al lago de fuego. Y solo van a sobrevivir los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Y quiero leer, hermano, este versículo. Amén. Apocalipsis 18:4. Entonces, este es el llamado para este tiempo. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Amén. Es claro, hermano. Amén. Hermanos, esto uno lo presenta para que la gente abra los ojos. Esto es grave, hermanos. Ahora, si Dios me muestra esto a mí y yo me quedo calladito la boca, Dios me va a pedir cuenta a mí. Y yo no me creo el tercer Elías, ojo, estoy lleno de defectos y de debilidades. Pero me estoy esforzando para no participar de estas abominaciones. Por la gracia y la justicia. Solo por la gracia de Dios. Por eso estamos acá. Y el deseo de mi corazón, hermano, es que ustedes estudien estas cosas y las compartan con prudencia y con humildad con todo aquel que quiera conocer la verdad. Amén. Vamos a terminar. Vamos a cantar un himno. Los que puedan ponerse de pie, acompañarnos. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Los que puedan acompañarme inclinándose, pueden hacerlo. Vamos a orar. Oremos. Padre Celestial, tú que moras en los santos cielos, te damos las gracias porque nos has dado la posibilidad de poder reunirnos aquí en un grupo de tus hijos para poder compartir la verdad presente en esta hora. Te queremos pedir, Señor, que perdones nuestros pecados cometidos delante de ti, que nos laves en la sangre bendita de tu amado Hijo, para ser purificados de nuestra iniquidad, Señor, que es mucha. Y danos la fe, Señor, para creer de que Él tiene el poder suficiente para vencer cada debilidad, cada flaqueza, de tal manera que podamos ser el remanente de este mundo, Señor. Que lo que se ha presentado en esta noche pueda ser de profunda meditación y que podamos indagar a ver si estas cosas son así. Y por favor, Señor, manténnos humildes, no creyéndonos ni estimándonos como mejores a los demás, siendo siempre sumisos ante tu palabra, Señor, y teniendo en cuenta que somos seres humanos caídos y que nuestro prójimo también lo es. Te pido por favor, Señor, en especial por estas personas que hemos nombrado aquí. Tú conoces sus corazones y tú sabes, Señor, cuál es el límite que tú has establecido. Te pido por favor, Señor, que tu Santo Espíritu siga contendiendo con esos hombres para que puedan volverse de sus malos caminos. En misericordia de tu iglesia, Señor, y de tu pueblo que todavía sigue en tinieblas, que a su debido tiempo puedan recibir la luz, Padre Celestial. Y te pido por aquí, por los presentes, que los cuides y los guardes, Señor, para tu reino eterno, y que nos ayudes a perseverar en este corto tiempo que nos queda, Señor. Estamos en lo último de lo último. Por favor, Señor, no nos sueltes nunca, manténnos siempre firmes en la fe, en la verdadera fe que has dado a los santos. Te pido que nos acompañes durante el resto de este día y que acompañes a cada uno a sus hogares. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, bendiciones. 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 Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Gracias por la... Amén. Amén, amén, hermano.